viendo, igual la lista a mí me sale quiénes están y yo voy Ay, viendo, ay, ya. Es que no como sé no me por nombró, yo pensé que me había qué. puesto No, falta. no, estaba nombrando a las personas que no podían entrar. ¿Alguien me dice doctora? ¿Alguien más me dice doctora? Sí, buen día. Cleopatra, usted estaba con problemas, ¿no? Que quería entrar y no podía, creo, ¿no? Buenos días, doctora. Buen día. ¿Jenny? Sí, Ya, ya. Y Yesel esta vez la que no está pudiendo entrar, ¿no? María Alejandra está saliendo igual, debe ser su conexión. Kevin es el otro que no está. Bueno, ya pusimos grabar, está bien. Entonces, chicos, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es bien llamativo e interesante. No es tan difícil, pero sí es importante para entender este tema. Ya hablamos de salud mental y el problema, ¿no? De una persona con trastorno mental o enfermedad mental, eh, como lo conocemos muchas veces, que pierden parte de su autonomía, parte de su libertad, como hablaba el doctor Rojas, ¿no? En el video. Pero ahora vamos a ver un poco de lo que es la psicopatología de la normalidad y la normalidad para que ustedes entiendan, ¿no? Es un concepto súper importante para que entiendan antes de jugar y que les va a ayudar en su criterio, ¿no? Por muchas cosas, ahorita les voy a mostrar un poquito, un video súper cortito, ya, súper cortito sobre este tema, ya, y que lo vamos a discutir y después vamos a ver a los puntos más importantes de la normalidad y la anormalidad o de la psicopatología de, ya, entonces voy a dar, ustedes saben que me avisan si el volumen del video no está sonando. Está. Ya, tengo que compartir. Ya, ahí está. Minimizar, que me sale el comando de reproducir, que vamos a aceptar. Eso. Un saludo a todos. En este video vamos a hablar sobre la normalidad y anormalidad en psicología. En el contexto natural de las personas se observan muchas cosas. Así, lo que podemos advertir inmediatamente es que cada ser humano es individual en su comportamiento, pues no hay dos personas que se comporten totalmente igual, aunque pueden comportarse similar. Sin embargo, lo que más llama la atención es darse cuenta que existen sujetos que parecen tener comportamientos fuera del contexto donde se encuentran, lo que pone en el vocabulario de la gente común términos como está loco, no está mal, es histérica, maníaco, psicópata, etc. Pero sabemos a qué nos estamos refiriendo cuando nos expresamos así. Es por ello que se resumirá en 3 puntos la normalidad y anormalidad. Primero, hay que saber que para diferenciar los comportamientos normales de los anormales no existe una línea que los divida, por lo que se dice que son relativos. Es decir, todos los comportamientos serán normales o anormales dependiendo de la gran mayoría de las personas del mismo entorno. Por ejemplo, si alguien se arrodilla y levanta las manos todas las mañanas en el momento que sale el sol, muchos lo juzgarán, pero existen culturas que tienen ese comportamiento como rutina. O si una persona comiera carne humana, sería cuestión de noticieros en nuestro medio. Pero existen lugares donde ese hábito es normal. Segundo, todos tenemos un estilo de comportamiento que de manera extrema sería normal. Como ya se dijo, la normalidad es relativa. Por ello, cuando una persona va al extremo de su comportamiento, podría verse como no normal. Así, por ejemplo, alguien puede pensar que en el baño hay millones de bacterias, por lo que debe limpiarlo periódicamente. Pero si este pensamiento se traslada hacia cada cosa que toca, tendría que limpiarlo y asearse cada vez que toque algo, es decir, asearse cada unos pocos segundos.
o alguna persona que necesita de la atención de algunas otras para sentirse bien, tendrá un comportamiento anormal si es capaz de realizar cualquier cosa por ese objetivo, como andar con un paso exagerado, portando atuendo muy luminoso, un cabello extravagante y un estilo de habla retórico o artificioso. Para cada comportamiento exagerado, a nuestro punto de vista, también hay su contrapartida normal. Tercero, la normalidad se mide en psicología en base a pruebas estadísticas. La tendencia de las personas a algún comportamiento se tomará como normal y los extremos como no normales, tal como se puede observar en la campana de Gauss. A este hecho se refiere cuando hablamos de que un comportamiento puede ser patológico y que requiere de atención psicológica o psiquiátrica. Entonces, como observamos, la concepción de normalidad es relativa pero necesaria para la psicología. Como psicólogo o psicóloga, debes considerarla en todo momento, ya que ciertos comportamientos pueden ser anormales si estás tomando como base tu propia normalidad. Bueno, chicos, como ustedes vieron, la clase de hoy es normalidad y anormalidad. Usted, Alejandro, ¿qué pudo ver más o menos en el video que me puede comentar qué le parece este tema de la normalidad? La normalidad, ¿usted ya lo había pensado alguna vez? ¿Qué piensa? A ver, cuénteme. Bueno, doctora, yo nunca lo había pensado de esa manera, Ujú. pero la mayoría de las personas sí, supongo que es como que algo conocimiento general que cuando ven que una persona actúa de una manera muy diferente al resto de la población, lo considera algo anormal, aunque para esa persona sea normal, porque es así Sí. como aprendió tal vez a vivir desde chiquito, ¿no? Ujú. Sí, es cierto, tendemos, ¿no? A ver algo cuando es muy diferente nos llama la atención y algunas veces lo vemos como anormal, es decir, inclusive como decía el video, nos juzgamos, ¿no? De que está loco, o le falta un tornillo, ¿no? Los dichos que Sí. algunas veces uno usa, ¿no? Es cierto. Usted, Blanca, ¿qué piensa más o menos? ¿Cómo lo ha vivido usted en su vida, ¿no? ¿Cómo lo ha pensado usted? Ya, doctora. Este, a ver, creo que he tenido esa cuestionante de lo normal y anormal. Como bien lo mencionó mi compañero, pues uno consideraría normal a alguien que no sigue un patrón dentro de la sociedad, ¿no? Que es considerado como, entre comillas, normal, digamos, ¿no? Pero también el Ujú. video mostró como hay algunas culturas que para ellos son normales, pero para nosotros nuestra percepción, o sea, no lo vemos tampoco normal, ¿no? Y eso es súper importante, este punto, Blanca. ¿Por qué? Porque muchas veces en filiación, ahí hay un punto de la importancia de la filiación. Tenemos que ver de qué zona viene la persona, dónde vive, en qué entorno y qué cultura tiene. Porque hay personas que de entrada te dicen, soy de tanto, tanto, y de cierto lugar, por ejemplo, en el campo, en algunas zonas, en los pueblos, todavía, inclusive aquí en Santa Cruz había muchas leyendas, ¿no? De la viudita y todas esas cosas, pero hay en algunos lugares que hacen saumerio, hay en otros lugares que creen en los chamanes. Yo he tenido pacientes que me han dicho, mi papá es chamán, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo súper en cuenta porque ellos tienen creencias espirituales distintas, ¿no? Creen en espíritu y otras cosas. Entonces, que ellos me hablen de espíritu y otras cosas, para mí tendría que ver ya si por ejemplo, esa persona siente que un espíritu lo está poseyendo, y ahí sería como que para pensar en un delirio, ¿no? Pero si simplemente me hablan de los delirios, que ellos creen en eso, que ellos rezan y todas esas cosas, no lo hallaría tan anormal. Entonces hay que tener ahí mucho ojo en la creencia, ¿no? Porque los chamanes y otras personas pueden llegar con otro problema y para nosotros ser muy diferente y pensar está loco, pero también hay que preguntarle su cultura, ¿no? Hay pacientes que me han llegado que me dicen, le han hecho brujería y yo, doctora, después aquí la voy a llevar o la quiero sacar porque quiero que me la liberen o algo. Algunas veces uno no puede hacer nada, ¿no? Porque es su cultura y uno más bien lo que tiene que hacer es decirles, nosotros no estamos en contra de su cultura, si usted cree necesario traerla de nuevo, ¿no? Solo que acá en el centro no puede entrar, digamos, ¿no? Porque otros pacientes, porque imagínense que
que empecemos a hacer una liberación en el centro, nos alborota todos los pacientes, ¿no? Entonces, si la persona realmente no cree en nuestro tratamiento y quiere primero pasar por eso, lastimosamente, si la familia insiste y salen con la solicitada, tenemos que dejarlos, ¿no? Y usualmente vuelven, ¿no? Pero ahí va, digamos, el trato también de que no se sienta juzgado por nosotros, porque sabemos que lo mejor es que vuelva ya a un tratamiento. Nosotros realmente vemos que está la persona psicótica, ¿no? Solo explicarles que en el centro no, por muchos motivos, digamos, ¿no? Porque en realidad nosotros, cuando la familia no está de acuerdo, porque hay personas que no creen mucho en nada, su familia puede ser católica, pero no, y de repente sale con esas cosas, y la familia, cuando uno les explica que está pasando por una psicosis y que una liberación tal vez en ese momento podría estresarla más y aumentar su delirio, la familia entiende, ¿no? Pero tenemos que respetar mucho lo que nos dicen, o tenemos que ver si realmente está en delirio, si realmente ve cosas o es creencia, ¿no? Y ahí es donde nos sirve la afiliación, y ir más allá y preguntar cómo se ha criado, en qué cree, si realmente ve cosas, si realmente lo cree, o así profundamente, si realmente escucha que alguien lo habla, no, simplemente fue algo que le enseñaron. Entonces ahí es donde la afiliación y tener ese tino de ir más allá y preguntar en detalle, hacer la técnica de embudo, ¿no? Primero preguntar a lo grande y de irnos a lo que nos interesa, ¿no? Y tratar de desmenuzar psicopatológicamente, ¿no? Si realmente es una idea delirante o si por la lógica o el razonamiento esta persona se la puede convencer de otra cosa o lo puede dudar por lo menos, ¿no? Y es más una idea sobrevalorada, ¿no? Pero es súper importante preguntar la cultura porque pueden tener creencias que para nosotros, para nada, digamos, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy católica, pero nunca he creído en eso de, de que te pueden poner algo, ¿no? Que te pueden embrujar, o sea, es mi creencia, ¿no? Yo no creo en eso, yo creo en Dios y digo, Dios va contra todo y listo, es lo único que tengo que hacer, yo no iría que me lean las cartas, ¿no? Estaría en contra de eso por ahí, ¿no? Pero no digo que otras personas van y se leen las cartas y lo creen, y me dicen, no, que Brenda, que me dieron y esa persona es certera, ¿no? Entonces hay personas que lo creen, ¿no? Y en su entorno todos lo creen en su familia, entonces está dentro de su entorno, ¿no? Y de lo que ellas normalizan, ¿no? Entonces eso es importante, es un punto importante. Usted, Cleopatra, ¿qué piensa, cómo lo ha vivido, qué pensaba o qué piensa ahora acerca de la normalidad y la normalidad? Eh, en realidad, doctora, nunca tuve digamos, ¿cómo decirlo?, la oportunidad de encontrarme a alguien que haya tenido, digamos, un comportamiento demasiado extraño como para que yo piense que esa persona tiene algo mal en la cabeza, por decirlo. Ujú. Siempre pensé que, como, como bien decía, digamos, el video, que entre las normalidades y lo normal, más que todo era de forma relativa, porque está de acuerdo a nuestras percepciones. Entonces, para mí, digamos, todas las personas, ya sea que el comportamiento ya sea exagerado o algo, me es difícil un poco diferenciar si esa persona se encuentra con algún problema o es que esa persona, su personalidad simplemente es de esa manera. Así Ya, que sí, está bien. creería de que Sí, le entiendo, Cleopatra, está bien, usted lo ve como su individualidad, digamos, ¿no? Y tal vez de verdad, las personas que usted ha encontrado no han tenido trastornos mentales, ¿no? Y eso no está mal, digamos, ¿no? Pero tiene mucha razón que muchas veces mucha gente juzga por una vestimenta, un tatuaje pasa mucho, ¿no? Que se jugaba mucho antes de la gente por los tatuajes y todo, y hay muchas personas que tienen tatuajes y no tienen ningún problema, ¿no? Que se visten de cierta manera, pero vos las conocés y no tienen ningún problema, ¿no? Y eso es muy cierto también, ¿no? Por eso es que es importante eso de la relatividad, de la normalidad, de la normalidad y ver más allá, digamos, si solamente es su individualidad de la persona o su entorno, su creencia, o,
o realmente va más allá, ¿no? Entonces, pero sí es importante el tema de la relatividad de los pensamientos y de las creencias, ¿no? Y del bien y el mal, ¿no? Porque hasta en eso puede variar una creencia de otra, ¿no? Una creencia cristiana de una creencia budista puede variar mucho, ¿no es cierto? Entonces, Claro, eso tenemos, entonces tenemos que y tenerlo también eso. mm, entender, ¿no? Esa parte porque, por ejemplo, dentro de mi vida, las situaciones, digamos, pueden ser lo más normal posible, pero sin embargo, como bien lo mencionó doctora, de que para otras personas lo normal para ellos puede ser algo muy diferente a lo que yo pienso, pero aún así, digamos, el que no se asemeje a mí no significa de que yo voy a tratar a la otra persona como alguien que es anormal o alguien que está malo, como lo que dicen que se le escapó el tornillo, ¿no? Tal Exactamente. vez, como, como decirlo a una persona, verlo tanto a su alrededor, porque también los factores sociales aquí influyen, pero también verlo de forma individual, ¿no? Porque cada quien crea una personalidad y trata de demostrar, ¿no? La clase de personalidad que tiene. Exactamente. Muy bien, Cleopatra. Gracias. Es importante, como ustedes ven, cada uno tiene un punto de vista que es súper importante y aporta mucho a la clase, ¿no? Y sí es muy importante lo que dice Cleopatra, tener ese cuidado de darse el tiempo de escuchar a la persona antes de juzgarla y no hacer juicios apresurados. Eso es algo muy importante y que en psicopato y en psiquiatría y en todas las áreas ustedes van a ver que muchas veces el médico se equivoca y empieza a aconsejar o a hacer diagnósticos apresurados antes de terminar de escuchar a la persona, y el tema de los juicios apresurados es un problema, ¿no? Hay que indagar bien, ver bien si no nos estamos apresurando y no es por ahí la cosa. Muy bien, Cleopatra, gracias. Gracias, Eh, doctora. ya, usted, Elda, Karina, ¿cómo lo ha vivido este tema de la normalidad? ¿Qué piensa? Va a disculpar si se escuchan los Picassos que están acá en mi casa arreglando. Ya, Ah, no, yo no sé si han visto la familia Adams, pero a mí me súper encanta. Y la mamá de Merlina dice que todo lo normal es una ilusión y que lo normal para la araña es un caos para la mariposa. Y ujú, creo súper firme en esto porque uno vive distinto, ¿no? A cada persona, si seas tu hermano, siempre piensan diferente. Y creo que importa harto también el respeto porque, por ejemplo, yo tengo una amiga que es súper tatuada, o sea, tiene unos 20 tatuajes, ¿no? Y se viste como que más rockera y así. Y yo no, yo soy más sencilla. Pero ella lo que muestra por afuera no es por dentro. Ella es súper buena gente, humilde, o sea, de personalidad. Y no es lo que la gente piensa. Entonces, hay que aprender a respetar. perfecto, bien, Nelda. Sí, y en realidad la familia Dan es muy interesante psicológicamente, ¿no? Yo creo que hasta fue construida a propósito psicológicamente, ¿no? Porque causa una impresión, pero también te habla mucho de valores, ¿no? Que uno no se lo espera, ¿no? Porque todo parece comedia, todo parece raro, pero de repente hay muchas veces que te hablan de valores, de ser uno mismo, ¿no? De respetarse y ahí es donde uno dice, esto tiene un concepto interesante, ¿no? Y creo que por eso llamó la atención, ¿no? Lo que trataba de decir de una manera bien irónica y satírica de alguna manera es eso, ¿no? De respetar las individualidades y que por ahí ellos en lo que parecía locura para todo el mundo realmente eran felices respetándose todas sus diferencias, ¿no? Eh, usted, Gabriel, ¿cómo lo ha vivido este tema de la normalidad en su vida? ¿Cómo lo piensa? Cuéntenme un poquito. Doutora, la verdad que não tenho uma opinião formada assim, então sei. Ya. Sim. ¿Y del video qué piensa Gabriel? ¿Cómo lo vio? Então sei. Também não tenho uma opinião. Ya, ya no hay problema, Gabriel, está bien, para eso estamos aquí. Usted, Kevin, ¿cómo lo vio? ¿Qué piensa? ¿Cómo ha vivido?
Eh, Doctora, sinceramente yo no entendí muy bien el ¿El video. tema? Ah, ya. No se entendía muy bien, no le llegó muy bien la señal, o por el idioma, o no lo, ¿qué es lo que no entendió así para que yo Me se lo mande? cortó, me Ya. cortó el comienzo como unos 10 minutos después. Ah, ya, no le llegó. Bueno, para que lo entienda un poco lo que estamos hablando entonces, yo se lo voy a pasar el video igual al grupo para que usted pueda verlo. Estamos hablando de la normalidad y el video hablaba muchas veces de eso, ¿no? Que la normalidad puede ser relativa, es decir, de que cada persona tiene su individualidad y además de que de acuerdo a su entorno, por ejemplo, ciertas costumbres para nosotros de ciertas religiones son raras, pero para ellos es normal, ¿no? Ah, Hablaba ya. también, ¿no? Hablaba, básicamente habla todo de tres conceptos de anormalidad y normalidad. También la estadística, ¿no? De que muchas veces se toma como lo normal o parecido al concepto de la moda, ¿no? Lo que más hace una persona es lo normal y lo que más alejado está de eso es la normal según estadística, ¿no? También que algunas veces las personas tienen comportamientos diferentes al vestir y todo eso, ¿no? Pero que son cosas individuales de las personas, ¿no? Que para ellos es normal, pero para nosotros podría verse anormal, ¿no es cierto? Entonces, más o Sí, sí, menos de, doctora. de eso se trata ese concepto de la normalidad y la anormalidad. ¿Usted qué cree en su vida más o menos? O si prefiere decirme que en otro rato opinará, no hay problema. Pero ¿qué cree más o menos o cómo ha vivido este tema de lo normal y lo anormal, ¿no? Porque no solo es lo del video y lo que vamos a aprender hoy, sino que también cómo lo hemos vivido, ¿no? Ese concepto. Ya, doctora, yo creo que esa es una de las fuentes del perjuicio, Ujú, porque las personas ellas ponen una lente a sus ojos, pero es una lente de ellas mismas y no ujú, logran ver con las lentes de los otros, y por eso ellas discriminan a las personas a través de su lente. exactamente. Importante esto, ¿no? Cómo lo ve, depende de la óptica de cada uno, ¿no? Gracias, Kevin, por el esfuerzo. Sé que no pudo muy bien, pero gracias por intentar. Importante su opinión, ¿no? De lo que justamente estábamos hablando, de que es importante ver a través del lente de otros, ¿no? Y tratar de ponerse en lugar de otro y empatizar para nosotros los médicos es súper importante. Gracias. Ahora usted, María Alejandra, ¿cómo ha vivido este tema del concepto, de lo que piensa la normalidad y la normalidad? ¿Qué piensa María Alejandra Flores? Que están las dos María Alejandra. Ah, ya. Este, yo, doctora, yo nací en el poblado de Jorochito, entonces, como usted bien decía, mi familia, por parte de mi madre, toda mi familia, pues cree en los chamanes, que la hoja de coca, Sí. que los tarot. Entonces, como que tipo igual a mí comenzaba a llamarme la atención y como que tipo nunca creí sinceramente en eso porque yo fui más criada con mis padres y entonces podría decirse que son muy cerrados en ese ámbito, ¿no? Ya. Y era muy costoso para mí porque mi mamá decía, vení, toma esto, te va a ir bien, digamos, ¿no? Con una piedra preciosa que se llamaba Eupoku. Es Ya. una piedra que supuestamente te protegía y de todo mal y todo eso. Pero por parte de mi padre, como que tipo me cerró, digamos, en ese tipo de relación, de creencias. Entiendo. Entonces había como dos creencias ahí como encontradas y usted tenía emociones encontradas algunas veces en ese tema. Sí. Ya, entiendo. Sí, Ah, algunas veces las diferencias culturales ahí pueden sin querer chocar, ¿no? Y para el hijo ser un conflicto, ¿no? Pero en su caso usted no cree mucho, ¿no? Y eso es una elección más de usted también, ¿no? sí, sí, doctor. Porque podría haber elegido creer un poquito más, ¿no? Cada quien, de acuerdo a su lógica y a lo que quiere, también elige, pues, ¿no? Su camino. Pero está bien y es importante ver
de que algunas veces nos pasa, ¿no? Que en nuestra misma familia nosotros creemos, unos creen una cosa, otros en otra, y uno elige más o menos en qué creer y en qué no creer, y sin ser anormal, digamos, ¿no? Usted, María Alejandra Méndez, ¿qué piensa y cómo ha vivido en su vida esta parte de lo normal y lo anormal? Bueno, parece que María Alejandra no nos escucha. Usted, Mariela Medrano, ¿cómo lo piensa esto de lo normal y anormal? ¿Cómo lo ha vivido? Cuénteme. Sí, doctora, buenos días. Pues yo pienso en la normalidad que se halla fuera de su natural estado que hay en las personas, que no Ya, están de acuerdo con esas definiciones, se puede decir. ya, Y en términos simples, la sociedad a menudo percibe o etiqueta lo normal como lo bueno y lo exacto. anormal como lo malo. Entonces, esta simplificación puede tener profundas consecuencias para esa persona o parte de la sociedad. Un Puede hacer ejemplo como daño, vimos, ¿no? Ujú, sí, un ejemplo como vimos en el video, donde una persona se lava constantemente las manos, aún sabiendo que sus manos están limpias, lo hace. Y sin embargo, nosotros lo vemos pues algo compulsivo, algo de que no es normal, ¿no? ujú, Pero para ellos es normal. claro. Eso sería lo que pienso, doctora. Ya, no, pero está importante su punto de que eso creo que me tocó un punto muy importante y que muchas veces la sociedad ha cometido, y no solo ahorita, en tiempos pasados hemos visto mucho con la Inquisición y otras cosas que lo que es normal se toma como bueno, ¿no? Y lo que es anormal se toma como totalmente mal o negativo, algo que tenemos que rechazar, ¿no? Y es importante porque eso es, por eso se pueden cometer hasta injusticias, ¿no? Y es cierto, ese punto creo que es muy importante. Lo del lavado de manos, yo diría que si a la persona le molesta y viene a consultarte, hay que ver por qué le molesta y qué está pasando, porque si a la persona ya le llega a molestar y se da cuenta de que le está causando problemas en la vida y por eso está consultando, ya hay que ver si la persona no le molesta y vive normal y es funcional, está bien, eso es algo importante en psiquiatría, ¿no? De ver, pero si a la persona le empieza a molestar y empieza a aumentar y se da cuenta, y la familia se da cuenta que le está causando problemas, por ejemplo, yo tenía una chica que atendimos desde la adolescencia, que ella, si no la saludaban bien o no pasaba algo como, no tenía su ritual, no solo en lavarse las manos normal, lo tenía que repetir aunque sea 10 a 20 veces y dejó de estudiar y todo por eso, ¿me entienden? Entonces ahí ya es un punto que si te causa problemas en tu funcionalidad ahí, y la persona también sufre por eso y sabe que es, o sea, y dice, yo sé que esto no, podría dejarlo, que esto no es lógico, que lo que estoy haciendo no tiene lógica, como que ella daba 20 vueltas y si no, o sea, no tenía ningún porqué, más que parar ese ritual, su obsesión o su idea obsesiva, que ya lo vamos a ver eso un poco en ideas obsesivas, ¿no? Que si no hacía eso, ella entendía que no era lógico y que no ganaba nada con eso, pero que no podía dejar de hacerlo, ¿me entiendes? Entonces, ahí cuando ella ya consulta porque o sea, le causa un problema en su vida y la familia igual lo ve, entonces ahí ya es donde tenemos nosotros que intervenir porque esto está molestando. Pero como usted dice, si a esa persona le gusta lavarse de cierta manera, pero no le causa ningún problema, no pasa nada, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que verlo bien también. Usted, Rodrigo Reyes, en el tema de lo normal y lo anormal, ¿cómo lo ha vivido? Cuénteme. ¿O qué piensa? Doutora, eu penso, igual meu companheiro, que a normalidade está em los ojos de quem está vendo. Ou seja, Perfecto. para mim pode não ser normal, pero para outra pessoa sim. Então, eu creio que isso é de persona para persona. Perfecto. Gracias, Rodrigo. Usted, Jenny, ¿me puede escuchar? ¿Pudo ver? ¿Me puede decir qué piensa de la Sí, normalidad y la normalidad? sí, doctora.
Yo pienso y creo que cada persona tiene algo anormal que ante los ojos de los demás va a ser algo anormal, pero para nosotros es normal. Sin irse tan lejos, tengo una hermana que se hace tatuaje en la pierna, en el brazo, todo eso, y mi mamá dice, tu hermana está loca, no sé a quién salió. Y ahora pasa mucho, ¿no? Que el tema del tatuaje ya no, a muchos no nos parece, creo que a nuestra generación, o sea, nos parece muy normal que la mayoría tiene un tatuaje, aunque sea, ¿no? Aunque sea escondido, pero la mayoría tiene uno. Algunos no tienen también, porque yo, por ejemplo, tengo terror a las agujas y lo hallo hermoso, bonito, no me parece raro, pero le tengo terror a las agujas y por eso no tengo. Pero la mayoría de mis amigos tienen, entonces, como que ya nosotros, pero por ahí si vemos a los abuelitos y les preguntamos, te van a decir, oh, ¿no? Entonces también, de acuerdo al entorno, a los años de vida que vivieron, cómo se criaron, creo que tiene mucho que ver también, ¿no? Con eso. Sí, también las creencias y cultura. Por ejemplo, yo soy de la provincia de San Ignacio de Velasco y allá la gente ya mayor, los ancianos, ¿no? Dice, si beben el agua de la represa ya no van a querer irse del pueblo. Pero yo lo veo como que algo raro porque yo he tomado y no me gusta casi estar allá en el pueblo. Y se fue, y se fue. Y me salí del pueblo por el Dios. Sí, sí, son creencias, entiendo. Pero para ellos lo viven así, ¿no? Es parte de su cultura, de su folclore, ¿no? Y aquí también, si nos vamos muchos años atrás, se creía mucho en la viudita, se creían en los duendes, y si te decían, no, es que yo lo bauticé a mi hijo porque mi hija me hablaba de un niñito, ¿no? Y ya sabemos que existe el amigo imaginario, pero en ese tiempo se creía, y que una persona te venga a hablar del duende y esas cosas no era nada raro, ¿no? Pero porque antes se lo creía mucho de los entierros, ¿no? Y otras cosas. Creo que cada cultura tiene como que su idiosincrasia. Eso se ha perdido mucho aquí, pero nuestras abuelas lo hablaban, ¿no? Bastante, ¿no? Yo tenía una nana que era bien mayorcita y ella nos contaba historias y nosotros teníamos miedo, ¿no? Y porque para nosotros era algo nuevo, ¿no? Pero es así, ¿no? Hay mucha cultura que para nosotros es diferente, pero no significa que para ellos sea algo que ellos, lo que ellos se criaron y es su creencia. Usted, Yesel, qué me dice acerca de lo normal y lo normal? ¿Cómo lo ha vivido en su vida? ¿Qué piensa de eso? ¿Me escucha, Yesel? Bueno, parece que Yesel no me escucha mucho, porque igual creo que tuvo un poquito de problemas para conectarse, eso estuve viendo. Entonces, ahora les voy a mostrar un poquito más una diapositiva hablando de este tema y siguiendo, por si acaso, chicos, si hay en alguna parte que ustedes quieren cortarme, hacerme una pregunta, siéntanse libres de hacerlo, ya, pues especialmente en este tema que puede generar mucho debate. Es importante, ¿no? Que compartamos, ¿no? Y ver qué opinan o qué duda tienen. No tengo ningún problema de que me pregunten, ¿ya? O sea que siéntanse libres, por favor, de preguntarme. Como siempre les digo, no lo voy a agrandar porque me ha pasado que algunas veces cuando lo agrando no me corren las diapositivas o para mí corren y para la persona que ve no corren, ¿no? Entonces vamos a ver un poco de psicopatología de la normalidad y la normalidad, ¿no? Fundamentos, ¿no? Normalidad o normalidad es normal idea prescriptiva del deber, aquello que es como debe ser, anormal aquello desviado o que no es como debe ser, criterio subjetivo, ¿no? O sea, de la persona de mí, arbitrario y selectivo, ¿no? Que es lo que estábamos hablando, que no es tan objetivo algunas veces, ideal ficticio, o sea, de la ficción en otras palabras, e inalcanzable, frente al cual todos somos, ¿no? Anormales, porque también está ese ideal de superhombre, ¿no? Que nunca vamos a llegar a ser también y que algunas veces hasta hace daño, ¿no? Esa idea de perfección o de normalidad perfecta o utópica.
Carece de utilidad clínica, no discierne sobre quién necesita ayuda, porque puede ser de que juzguemos a alguien por tatuajes y esa persona está de lo más perfecta, tiene sus amistades, hace su vida y está perfecto, y otra persona que ni lo notamos nada en su vestimenta ni nada y puede estar con depresión y sufriendo y estar fingiendo estar bien cuando en realidad por dentro está sufriendo, ¿no? Entonces, muchas veces, como dicen los prejuicios, no nos dejan ver y los juicios apresurados. Hay que darle tiempo a la persona que se abre y nos muestre realmente eso y preguntar y hablar con ella y ver qué es lo que le está molestando, ¿no? Y por qué va a la consulta. Norma ideal natural, constitutiva, funcional, estado adecuado de un individuo en relación a sus fines y su actividad acorde a una ley natural. Ahí ya por lo menos va, ¿no? En relación a sus fines y a su actividad, ¿no? Ya está más una idea más natural, ¿no? Anormal, aquello que no es adecuado ni eficiente, transgresión a leyes naturales. Criterio de norma subjetivo y arbitrario. Es difícil señalar lo que es natural, lo que no también. Es una gran discusión y es lógico que ya no es tan fácil decir que es natural y que no es natural, ¿no? Y eso es algo que hasta, por ejemplo, en un tema de género y no género, ya género lo vemos como una construcción social, ¿no? Que no es lo mismo que biológicamente como no sé la persona, ¿no? Entonces esta es una gran discusión justamente acerca del género, ¿no? Que el género es una construcción social y es una de las cosas que más se discute ahora, ¿no? Bueno, ahora se discute de muchas cosas, pero justamente de lo que es natural y no natural. Ahora ya estamos empezando como que a tener más abertura a poder discutir otras cosas, no, que no solo lo que se pensaba desde el siglo XIX ciegamente, porque hay muchas concepciones que vienen de mucho del pasado y las seguíamos teniendo como leyes casi, ¿no? Norma descriptiva, estadística anual, y esto ya es netamente más estadístico. Aquello que se observa con la mayor frecuencia, nada más, digamos, ¿no? Es solamente una medida, la norma es una medida descriptiva así como la moda, ¿no? Pero no significa que tiene que ser una ley tampoco, ¿no? Que solamente dice que lo que se observa con mayor frecuencia. La diferencia entre normal y anormal es cuantitativa en la estadística. El rango medio de una campana de Gauss, que es lo que se veía, ¿no? Abarca la psicología normal y los dos extremos a la psicopatología, ¿no? Según la estadística, ¿no? No necesariamente lo más frecuente es normal, y eso es verdad, ¿no es cierto? Ya lo vemos ahora, ¿no? Que puede ser que en una generación se consuma mucho, o en un grupo, por ejemplo, se consuma mucho droga, pero de una manera patológica, ¿no? No solo recreativa, porque también hay personas que una vez la prueban, eso también tenemos que verlo, pero no vuelven a probar ni están metidos, o sea, ni tienen dependencia, ¿no? Que es la palabra que más debemos usar, ¿no? O un uso, era un uso indebido, ¿no? Un uso que nos hace daño, ¿no? Pero cuando hay muchas personas con dependencia y eso es, digamos que lo más frecuente, no podemos considerarlo como normal, aunque la estadística nos diría que sí, ¿no? O por ejemplo, un comportamiento suicida en masa, por ejemplo, que ha pasado en sectas, no podemos considerarlo como normal, ¿no es cierto? Entonces eso también hay que ponerle ahí razonamiento. No necesariamente lo más frecuente es normal. Un comportamiento normal en un ambiente y época no lo será en otro lugar y momento. Por ejemplo, antes, si ustedes se acuerdan, la vestimenta de la mujer era muy distinta. Ir a la playa como vamos ahora sería tomado como algo, ¿no? Fuera de poco, ¿no? Pero en otra época tampoco se podía montar a caballo, sino con pantalón, era con vestido y las mujeres se tenían que sentar de un ladito. Yo no sé cómo lo hacían. De por sí para mí montar caballo por ahí para otros es más fácil, para mí es sumamente difícil y me da mucho miedo. O sea que no me imagino con mi vestido y poniéndome de ladito, ¿no? Entonces, como ustedes ven, de acuerdo a la época todo varía mucho. Hasta en tema de la estética, en un tiempo que en Europa se blanqueaban enteritas, ¿no? Y se veía súper raro eso. O usaron maquillajes o cosas que después han sido mortales, ¿no? Y que se demostró que tenía plomo y otras cosas, ¿no? Entonces ha pasado muchas cosas que más bien eran dañinas, ¿no? Pero que se volvieron como moda, ¿no? Y se tomaba como normal, ¿no?
En psicología se puede definir la normalidad como salud mental, lo cual engloba la posibilidad de desarrollo óptimo del individuo dentro de su entorno, teniendo en cuenta su edad, su capacidad y condiciones de vida y cultura. La capacidad del individuo para establecer relaciones con los demás, participar de forma constructiva en las modificaciones del entorno, resolver de manera adecuada los potenciales conflictos, desarrollar la personalidad integrando las pulsiones instintivas dentro de las normas sociales. Entonces, según la OMS, la salud es un estado completo de bienestar biológico, psicológico y social, y no solo la ausencia de enfermedad, como lo hemos visto. Entonces, lo que tratamos de definir como salud mental, no es decirte quién tenés que ser, ni qué personalidad tenés que tener, no, ni cómo te tenés que vestir, sino que puedas desarrollarte óptimamente, ¿no? Como individuo en realidad, en tu entorno, a tu edad, con tu capacidad y con tu condición de vida y cultura, ¿no? O sea que todo eso se tiene que respetar. Y la capacidad también del individuo para establecer relaciones con los demás es muy importante. Denme un minuto, por favor. Lo que pasa es que me está llegando una llamada y era un pacientito. Denme un minuto, por favor. Bueno, chicos, entonces eso es lo que tratamos de ver. Y es importante entenderlo porque ahí hasta la afiliación es importante. Si una persona, por ejemplo, cuando ustedes la evalúan, no sabe hacer una suma o resta, ustedes no van a ir directo a poner retraso mental, ¿me entienden? Primero tienen que volverse a afiliación y ver si esa persona tuvo educación. Hay personas que llegaron hasta ciertos cursos y apenas aprendieron a leer, si es que aprendieron a leer y escribir. Entonces, eso cuando hacemos una prueba de inteligencia tenemos que ponerlo como nota, ¿no? No es que la persona no tenga las capacidades, no podemos evaluar a una persona que no aprendió a hacer algo, ¿no es cierto? Tenemos que poner eso en parte de la nota, ¿no? Especial, digamos, ¿no? De que hay esa dificultad y esa nota especial de que esa persona no aprendió, pero por ahí hay personas, chicos, que se han desenvuelto como comerciantes de una manera muy buena y aprendieron no sé cómo a hacer sus cuentas y ven y todo, y cuando ustedes les preguntan, muchas veces ha pasado que no saben lo que es la suma o el concepto de suma y resta, pero lo hacen empíricamente, ¿no? Porque reciben el dinero, pero cuando les preguntan no han tenido una educación formal, ¿no? Y algunas veces se hallan con él y todo, pero sí se desenvolvieron en sus trabajos y tuvieron familias y todo. Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta para ver, ¿no? Si esa persona pudo con su vida y si es racional al orar y todo, pero no es su culpa no haber tenido la oportunidad, ¿no? Ahora cada vez se da menos, pero no significa que no lo lleguemos a ver, ¿no? Pasa, yo he tenido pacientes que se desenvuelven totalmente normal y les ha ido hasta bien en el comercio, pero no en los mercados, digamos, ¿no? Yo que no crean que si la persona se organiza les puede ir muy bien y le ayudan a toda su familia, pero no, ellos le daban mucha vergüenza decirme, doctora, yo no fui al colegio, ¿no? Todo lo que yo hice lo que pude, ¿no? Pero no puedo, no le puedo escribir, apenas sé o algunos te dicen apenas sé escribir mi nombre, ¿no? Y uno le da curiosidad, ¿no? Cómo hace con el niño, y ellos te explican, ¿no? Cómo lo hacen y cómo lo aprendieron empíricamente, ¿no? Cómo pueden, con los deditos, como pueden, pero lo hacen muy bien, ¿no? Pero formalmente si uno le pone una operación de suma y resta, no va a poder hacerla, no sabe el símbolo de no sabe más que, digamos, los símbolos de los billetes, ¿no? O algunos símbolos hasta el 10, pero una operación ya con el más y todo eso, no sabe todos los símbolos de matemáticas, ¿no? De aritmética, de trigonometría, etcétera, no va a saber, ¿no? Pero no es su culpa. Entonces, por eso les digo que es importante ver la afiliación, su cultura, el grado de escolaridad, sus creencias y todo, es sumamente importante.
Ya. La psicopatología es una condición de anormalidad, enfermedad en la mente humana, dentro del equilibrio de la economía corporal. Tal desviación de un comportamiento normal implica siempre repercusiones en la capacidad del sujeto para ser funcional dentro de círculos sociales. Un trastorno psíquico suele manifestarse como una alteración de las relaciones interpersonales y cambios anómalos en la conducta de las personas o del grupo familiar de pertenencia. Siguiendo la definición de la OMS, un trastorno mental aparece en el contexto de un determinado trastorno constitucional biológico, influye y es influido por los recursos, afectos y forma de interpretar la realidad de la persona, lo psicológico, y está determinado por el entorno general y las relaciones con los otros, lo social. ¿Qué se refiere con esto? A ver si alguien le entendió, vamos a quedarnos aquí. Quiero ver si alguien puede más o menos decirme a qué se refiere con esto. Voluntario o... Sí, voluntario, a ver, más o menos esta parte ¿qué se refiere? Porque un trastorno mental podría cambiar la normalidad o anormalidad de una persona. Bueno, les explico un poquito. Habló un poquito en el video, pero no necesariamente muy claro. Es decir que, por ejemplo, yo, Brenda Justiniano, toda mi vida he sido cristiana, ¿me entienden? Tengo una forma de vestir, tengo una personalidad, no salgo mucho, ¿no? Me dedico a mis clases. Digamos, pongámosle que soy un poco cerrada en mis creencias religiosas y que de repente empiezo a cambiar totalmente y me tiño de rosado, me cambio totalmente mi forma de vestir, dejo de ir a clase, ¿no? Y de repente empiezo también a esconderme y no hacer nada. Es un cambio total de mi personalidad. Y empiezo a hablar de que ya no quiero ser cristiana y no creo en Dios. ¿Por qué eso llama la atención? Porque yo he tenido a lo largo de mi vida y todas las personas desde mis padres que me conocen, ven algo, una personalidad en mí. Digamos que tenemos como un personaje cada uno. Pero un cambio brusco llama la atención porque eso para mí sería anormal, ¿no? En mí, en mis creencias, en lo que yo creo, en lo que yo he construido como individuo, ¿no? Entonces, cuando pasan esos cambios bruscos, muchas veces las personas cercanas van a tener, o que por ejemplo empiece yo a tomar alcohol, que yo no tomo, o a fumar marihuana, es un ejemplo nada. Y yo no lo hago, ¿me entiende? O sea, lo que rompe con su biografía de ustedes, ¿no? Va a llamar la atención y puede preguntarnos qué pasa, o que de repente me escondo y empiezo a decir que la gente me está persiguiendo y me quieren matar, y que escucho voces, ¿no? Entonces, y nadie más las escucha, entonces ahí es donde los familiares o las personas allegadas dicen, no, aquí algo está pasando. Entonces, en este tema ya es un cambio totalmente en mí, ¿no? Entonces, en los trastornos mentales vemos que los trastornos mentales hacen un cambio en la biografía, en las creencias y en la individualidad de las personas y las cambia, ¿no? Entonces, ahí hay una gran diferencia por la que llama la atención en psicopatología en una persona, es un quiebre de la biografía de la persona. Ay, me entré a otra sin querer, perdón. ¿Sí? Dígame. Dígame, porque igual la puse mala diapositiva. Cleopatra, dígame. Sí, la puse mala diapositiva. Doctora, cuando uno está en esa situación de uno, ¿cómo tiene que actuar frente a una situación? Encontramos una persona, por ejemplo, que cambia totalmente a la forma en la que nosotros lo veíamos. Algo importante es ver, tratar primero de hablar con ella, y si la persona logra hablar con ustedes de una manera tranquila y explicarle, y ver si eso está afectando a la persona, porque algo que lo que les estoy diciendo, que es importante, que afecte en su vida, que pueda poner en riesgo la vida de la persona, que afecte en su trabajo, que afecte en su economía, ¿no? Es importante tener esa apertura como familiar o como amiga, de no tratar de jugar o no ir confrontacionalmente, sino por ahí empezar como
¿cómo te va? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué ha sido de tu vida? ¿No? O sea, ir de lo general antes de irnos a confrontar. Confrontar es algo que es muy complicado y sin querer estamos dando un juicio de valor anticipado y la persona lo siente. En el momento que la persona se siente jugada, te va a hacer esto, te va a cerrar, ¿no? Entonces tenemos que ir siempre tratando abiertamente de ver si la persona sola nos ayuda y si no, si vemos que la persona no, pero nos sigue preocupando por alguna razón, porque si nosotros llegamos a hablar con la persona de algo, por ejemplo, yo tenía un amigo que empezó a apostar y nosotros nos dimos cuenta que empezó a perder mucho dinero, ¿no? Y ahí ya uno de sus mejores amigos llegó a hablar con él y él le dijo que evidentemente él estaba teniendo problemas con las apuestas y había perdido mucho dinero, inclusive perdió una casa, ¿no? Ahí ya vemos que es un grado de adicción, ¿no? Que antes se ponía en ludopatía, pero que ahora ya tiene otro nombre, pero que entendemos que es un problema de adicción a los juegos del azar, ¿no? Que hay personas que antes no habían perdido sus casas, evidentemente. Este chico ya había perdido su casa, pero no estaba casado y sus padres todavía estaban vivos y ya sus padres estaban preocupados, entonces este amigo se acercó y habló, pero con mucho respeto y él le comentó, pero que no sabía qué hacer, entonces este amigo cuando vio que no podía hacer nada, llegó y fue y habló con sus papás y con su familia, ¿no? Y les explicó lo preocupado que estaba, ¿no? Y los familiares le dijeron lo mismo, entonces la familia trató de hablar con él y él aceptó, ¿no? Porque realmente él no se estaba comunicando, que le daba vergüenza decir que no estaba ni a comer bien ni nada, ¿no? Porque realmente lo había perdido todo, por ejemplo, ¿no? Y que no podía dejar de ir a jugar y algunas veces nos parece así como no puede, pero algunas veces no pueden, ¿no? Entonces él aceptó hacer un tratamiento y hasta se internó y él de partir de eso mejoró mucho. ¿Por qué? Porque hubo un compromiso de él y fue adecuada la intervención familiar, ¿no es cierto? O sea, no fue obligada ni nada, ¿no? Él evidentemente tocó fondo, ¿no? Perdió todo, pero tal vez si antes se hubiera tratado, pero al principio esta persona se cerraba, ¿no? Porque tal vez no se logró llegar de una forma que la persona se cierre, ¿no? Se lo confrontó mucho. Entonces, es muy importante que sepamos llegar a la persona con apertura, compasión y comprensión, ¿no? Para hablar del tema y si, por ejemplo, no somos familiares directos, ver cómo podemos ayudar, ¿no? Cómo hablar de la manera de no confrontar a la persona, pero ir investigando si realmente hay algo muy malo, ¿no? Y este amigo se tomó ese trabajo, pero supo, digamos, como lo conocía desde niño, supo hablar con él y hacer que esta persona se abra con él, ¿no? Y llegar a él y de que esta persona entienda que necesitaba un tratamiento, ¿no? Pues, pero esta persona ya estaba tocando fondo, ¿no? Porque pasa, no solo en drogas pasa que hay adicción, ¿no? Créanme que en este tema de la adicción a los juegos pueden llegar a esto, ¿no? Y ahí ya lo consideramos nosotros un trastorno porque le afectó en todo, ¿no? Porque ya él ni iba a los juntes ni nada, porque obviamente todo lo que ganaba o lo que tenía era directamente al juego, ¿no? O sea, creo que hasta con la corteja terminó, ¿no? Con la novia, no lo veía a los papás porque obviamente los papás le hablaban, ¿no? De este tema. Entonces fue un caso grave, pero que gracias a eso se recuperó y él como que era una persona formada y profesional pudo, ¿no? Salir y superarse nuevamente, ¿no? Pero como ustedes ven, esto ya se toma como anormalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque está afectando en la biografía, es un quiebre, él dejó de ser sociable, que era muy sociable, dejó a sus amigos, dejó a su familia al lado por este problema. Entonces, eso es importante, ¿no? Pero compasión, apertura, tratar de neutralidad, no mostrar un juicio en la cara, tratar de demostrarnos que estamos ahí para escuchar a la persona sin presionarla, no, y aunque ustedes no crean, algunas veces mientras menos presionamos, más se abre la persona, cuando más somos muy confrontacionales sin querer, porque no es que lo hagamos queriendo, ¿no? Es porque estamos preocupados muchas veces, ¿no? Y pasa, ¿no? Que nos vamos al grano directo y sin darle esa situación de confianza a la persona, ¿no? Entonces, tener mucho tacto y si la persona no se atreve a la primera, decirle, ¿sabes que estoy aquí para vos? Háblame, ¿no? Y algunas veces la persona
Ya después te va diciendo, sabes que sos la única persona que sentí que me podía escuchar, tengo que hablar con vos, y ahí de a poco va saliendo, ¿no? Entender que algunas veces no es en la primera, hasta como psicólogo, psiquiatra, médico, no es a la primera que la persona se abre, ¿no? Entonces, tener esa paciencia, tratar de empatizar, aunque sea muy raro para nosotros, tratar de empatizar con la persona, ¿no? Y eso es verlo como un ser humano, ¿no? Al otro, ¿no? Con su individualidad, con todo. Entonces, eso es un consejo que yo les doy, que cuesta mucho, porque hay que ser más grande, ¿no? Tratar de ponerse a uno como que lo que uno piensa, como que tratar de no decirlo y entender de que esa persona puede tener una creencia, ¿no? Diferente, y como que controlar tus valores, no perderlos, no decir, lo que pasa es que no siempre significa que yo tengo que, para decir esto está mal, lo que yo pienso está bien, lo que vos decís está mal, ¿no? Y algunas veces si lo que le decimos a la persona lo daña y lo altera, decir discúlpame, no tenés que decir lo que yo digo está bien o está mal. No sabía que esto te iba a poner así. No quería que esto te afecte. Lo dije de mala manera. Entonces, tener ese tipo de apertura y como que entender de que la persona piense distinto a nosotros, no está mal, es difícil. En la práctica es difícil en realidad, pero es súper importante. Y como médicos también es importante. Pero es un trabajo, es un entrenamiento, toma su tiempo, pero nos ayuda mucho en influir adecuadamente en las personas, sí. Nos va a ayudar a influir mucho en las personas. Voy a tratar entonces, chicos, de volver a compartir la diapositiva porque la estaba compartiendo mal. Compartí otra cosa, sin querer. Voy a poner la diapositiva y la voy a compartir para que continuemos. Ahora sí. Ya. Entonces, eso es lo que estábamos hablando, eso es lo que dice la psicología, ¿no? Que tenga repercusiones, ¿no? Del sujeto para ser funcional dentro de sus círculos sociales. Un trastorno psíquico puede manifestarse como una alteración de las relaciones interpersonales y cambios anómalos en la conducta de las personas o del grupo familiar de pertenencia. Y según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, un trastorno mental aparece en el contexto de un determinado terreno constitucional biológico, influye y es influido por los recursos, afecto y forma de interpretar la realidad de la persona, lo psicológico, y está determinado por el entorno general y las relaciones con los otros, que es lo social. Signos, datos objetivos que el facultativo tiene en primera mano, es posible cuantificarlo. El signo es lo que podemos ver, ¿no? La fiebre, igual en salud mental es lo que podemos ver, ¿no? Un cambio de conducta, por ejemplo. El síntoma son datos subjetivos, ¿no? Que el facultativo tiene mediante el interrogatorio, es posible calificarlo. Por ejemplo, el dolor físico es un síntoma, no lo podemos ver, pero la persona nos dice me duele y ahí tenemos que preguntar, ¿no? Lo típico, ¿no? ¿Cómo es su dolor? ¿Qué tan intenso es? Pero también hay el dolor emocional. Hay personas que dicen me duele en el corazón, doctora. ¿Y cómo es ese dolor? ¿Qué le causa? ¿Qué siente cuando siente ese dolor? ¿Cuándo viene? ¿A qué hora? ¿Me entienden? Entonces, también hay el dolor emocional y la persona te lo describe. Así, por ejemplo, cuando fallece un familiar, la persona te llega a decir, usted no sabe cómo me duele, ¿no? Y cómo me pone mal, no puedo levantarme, ¿no? Se me quita la fuerza, ¿no? Me siento muy triste, ¿no? Entonces, eso es un síntoma, o son síntomas. El síndrome conjunto es el síndrome es el conjunto de signos y síntomas que poseen las siguientes características. Pueden presentarse juntos o no, tienen un sustento fisiopatológico común que los explica, indican la presencia de una patología subyacente, pueden corresponder a una multiplicidad de patologías, ¿no? Eso también de que hay síntomas que pueden ser de más de una patología, pasa, ¿no? Un paciente que nos llega con hipertensión puede tener problemas gástricos, obviamente, ¿no? Puede tener gastritis, puede tener sinusitis, ¿no? Puede tener neumonía, ¿no? Entonces, en psiquiatría pasa lo mismo, ¿no? Una persona que puede estar ansiosa también puede tener depresión, ¿no? O sea, no, que esté ansiosa no significa que no pueda llegar a deprimirse, ¿no? Hasta por su estado ansioso puede llegar a deprimirse, ¿no? O una persona que tenga problemas, por ejemplo, de una adicción en los juegos, por ejemplo, puede llegar a deprimirse, por supuesto, ¿no? Imagínense si pierde todo o no tiene ese control que antes tenía en su vida,
¿Se va a deprimir? Sí, se puede deprimir. Entonces, eso es algo importante entender. Elementos de la normalidad, sufrimiento. Una de las cosas que nosotros vemos es que la persona usualmente sí vive un sufrimiento, llega a tener sufrimiento. La normalidad produce sufrimiento. No todo lo que produce sufrimiento es anormal. Por ejemplo, un duelo, ¿no? La mayoría de las personas, un duelo va a producir sufrimiento, pero no lo vemos como anormal porque cuando hay un ser muy querido, por ejemplo, una madre que es irreemplazable, un hermano, un hijo, que veamos una persona que se siente mal para nosotros no es anormal. Pero obviamente, si la persona llega a nosotros a decir que es algo insoportable y que ha pensado en la muerte, tenemos que actuar, ¿no es cierto? Aunque sepamos que es un dolor irreparable, tenemos que actuar, pero tenemos que ayudarle a que esa persona sobreviva, ¿no? Ese duelo que ya llega a ser patológico, ¿no? Pero sabemos que una persona va a sentir sufrimiento en un duelo, entonces eso no es anormal. Pero la normalidad puede producir sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, en este amigo que yo les digo, perder sus cosas por esa adicción, obviamente le produjo mucho sufrimiento, ¿no? Se sentía como una persona fracasada, llegó a tener esa frustración, ¿no? Hay personas que tienen depresión y no entienden el porqué, porque hay depresiones que tienen un porqué, digamos, ¿no? Como en el duelo, ¿no? Que pueden después de un tiempo llegar a deprimirse, o por ejemplo una enfermedad que te digan alguien que tiene cáncer, digamos, esas personas pueden llegar a deprimirse, por supuesto, pero hay personas que vienen a la consulta y te dicen, me siento triste, pero no sé por qué, tengo todo, pero aún así no me satisface, me siento vacío, ¿no? Y eso le produce sufrimiento, ¿no? Porque están deprimidos y hay depresiones que algunas veces son la tristeza patológica endógena, pasa, ¿no? Que le llamamos más melancolía, puede venir y es odiosa porque es inentendible, porque los padres tampoco lo entienden, los familiares tampoco, pero sí puede haber una tristeza que no necesariamente sea exógena, que sea endógena, que se produzca en la persona y no por algo externo. La desadaptación, un comportamiento ha de ser funcional y adaptativo, y ha de permitir conseguir unos objetivos, supervivencia y bienestar. Entonces esta persona cuando tiene alguna característica de la normalidad, se desadapta, como le decía, el caso de mi amigo le pasó, ¿no? Llegó a perder el contacto con su familia, con sus amigos, con su trabajo, entonces sufrió un proceso de desadaptación y tuvo que adaptarse nuevamente a enfrentar su nueva vida después de todo lo que le había pasado, ¿no? Volver a frecuentar, saber qué decir, ¿no? Aunque los amigos estaban al tanto, entonces trataban de no tocar el tema, ¿no? Porque todos sabían que él había hecho un gran esfuerzo, ¿no? Entonces solo trataban de apoyarlo, ¿no? La familia también, entonces se le internó a la familia, se hizo terapia familiar, ¿no? Para saber cómo abordarlo el tema, ¿no? Porque esta persona ya también estaba sufriendo una depresión, ¿no? De lo que le había pasado, ¿no? No, pero esta persona tuvo que volver a adaptarse después de toda esta situación, ya estando mejor, volver al trabajo, tener que volver a buscar trabajo, ¿no? Porque lo había perdido, ¿no? Volver con su relación, entonces volvió a una tarea de adaptación. Otros elementos de la normalidad, puede haber irracionalidad e incomprensibilidad. Los comportamientos incomprensibles sin significado racional tienden a considerarse normales. Por ejemplo, en este caso de mi amigo también, que una persona la de su casa y lo que come para nosotros puede ser irracional, para otros no, pero para la mayoría sí. Por ejemplo, una persona que tenga una psicosis, ¿no? Y nos diga de que él es el rey de España, ¿no? Y nosotros sabemos que es una persona que nació aquí en la 21 de mayo, ¿no? Y que no es rey, digamos, ¿no? De nada, ¿no? Pero que él lo asegure y quiere que todos lo traten como para nosotros es incomprensible, que una persona empieza a desvestirse en la calle y les diga que es porque una voz se los está ordenando. Obviamente para nosotros eso es anormal, raro, o inclusive un comportamiento bizarro, ¿no? Que ya va más allá de lo raro, es algo totalmente ilógico para nosotros, ¿no? Entonces, son comportamientos incomprensibles para nosotros, pero para ellos que lo están viviendo, para ellos es su realidad, ¿no es cierto? Pero llegan a ser comportamientos incomprensibles para la demás gente, ¿no? Tienden a considerarse anormales, no necesariamente cómo se ha visto algo, sino es pueden haber comportamientos que sean tan extraños que ya todo el mundo dice, no, bueno, algo está pasando aquí. La pérdida del control, el comportamiento de las personas que nos rodean ha de ser predecible, a tener de consistencia y control, ¿no?
Usualmente, como yo les digo, nosotros tenemos una forma de ser. Cuando ya uno conoce a una persona, uno se da cuenta, digamos, a esta persona es alegre, por ejemplo, no siempre está riendo, y que de repente vos la encontrés que no habla mucho, que se encierra, que no ríe, que llora, entonces obviamente vos decís, algo está pasando, ¿no? Esto no es normal en esa persona se ríe de todo, se ríe de la vida, entonces ahí te llama la atención, ¿no? Entonces, como le digo, la biografía de una persona tiene mucho que ver, y las personas que están más cerca, no siempre es por jugar, sino que se dan cuenta de que esa persona le está pasando algo, ¿no? Y que puede estar sufriendo y perdiendo el control de su vida, ¿no? Elementos de la normalidad, la excentricidad, el comparador normal o normal en función del nuestro. Frecuencia poco frecuente se consideran anormales, excepto los dones, ¿no? Cuando una persona empieza a hablar que tiene dones de Dios especiales y que va a cambiar el mundo y que puede ver el futuro. Entonces ahí todo el mundo, muchas veces, especialmente si esa persona es atea, ya les doy un ejemplo contrario, que les empiece a hablar de que Dios le habló y de que tiene dones especiales, obviamente a la familia le va a llamar la atención, ¿no? Incomodidad para el observador, ¿no? Porque el observador siente que algo es raro está pasando, ¿no? Que no es normal en esa persona. O hay comportamientos que son ya tan inusuales, como yo les digo, yo he visto comportamientos tan inusuales, digamos, ¿no? Que realmente, por ejemplo, a nosotros nos llegó un paciente que decía que se había enamorado de un conejo, ¿no? Y él quería casarse con el conejo, ¿no? Y muchos me podrán decir, pero bueno, él puede ser amante de los conejos, ¿no? Pero ya que quiera casarse, convivir y todo, entonces ya llama la atención. Y sí, pueden llegar a pasar, aunque no crean, cosas de ese estilo. Algunos dicen en la consulta que ya, eso es lo que le digo, que ya es bizarro que orinen, por ejemplo, que no quieran orinar en su baño, y empiecen a orinar afuera en vasos, ¿no? Y los empiecen a poner los vasos en orden, paz. Nosotros hemos tenido pacientes que hacen eso, ¿no? O sea, comportamientos que para nosotros ya están totalmente anormales, ¿no? Y que ya uno dice es demasiado raro, digamos, ¿no? Eso es bizarro, ¿no? Que realmente es algo que es tan raro que te llama hasta la atención, ¿no? Violación de normas morales, se considera normal ser leal, fiel, no ser demasiado ambicioso, agresivo, tímido. Bueno, también eso, también aparte de las normas morales también, ¿no? Y que eso puede ser muy debatible y muy discutible, ¿no? Pero muchas veces un amigo de toda la vida que hayamos tenido una amistad y que de repente la amiga se meta con el esposo, con el esposo de la mejor amiga, entonces también es como que rompe un poco, ¿no? De la normalidad entre esas dos personas, ¿no? Y te llama la atención, ¿no? Y puede causar mucho sufrimiento a esa amiga, ¿no? Entonces también hay que ver que hay extremos, ¿no? Que no todo lo que también algunas veces la gente juzga porque hay cosas que son muy sacadas, digamos, ¿no? Del contexto y que pueden hacer daño a otras personas, ¿no? Y síntomas de las enfermedades psiquiátricas según una repercusión emocional pueden ser egodistónicos, vistos para el paciente como desagradable. Hay pacientes que, por ejemplo, la ansiedad o las fobias, por ejemplo, una fobia social al paciente le causa sufrimiento. Un paciente que tenga que exponer y que tenga fobia social es un sufrimiento. Salir de su casa, algunas veces tienen síntomas de gastrointestinales, les da diarrea, les da estreñimiento, tienen temblores, sudan cuando tienen que exponer, tartamudean. Entonces eso es un sufrimiento para la persona cada que le toca algo en público. O ser egosintónicos, ¿no? No vividos como molestos, sino como agradables, ¿no? La timidez. Esa persona que se cree el rey de España, no, él lo está viviendo y él está feliz en su delirio, pero él es una persona súper feliz, ¿no? Pero obviamente todo el mundo sabía que esa persona no es el rey de España, ¿no? Y sus padres saben quiénes son y los rechaza a sus padres porque le dice que son sus lacayos, ¿no? Pero esa persona está feliz en su delirio, no es nada egocentónico, no es nada egoístónico su delirio, pero en paz, ¿no? Entonces esos son ejemplos, digamos, que algunas veces lo anormal le causa sufrimiento al paciente, pero otras veces las otras personas se dan cuenta de que hay un trastorno psicótico, pero la persona está feliz en su delirio, ¿no? No necesariamente lo sufre y eso puede pasar. Bueno, chicos, yo sé que es un tema bastante llamativo, pero es importante en psiquiatría y en psicopatología verlo, ¿no?
nos abre la cabeza porque hay cosas más importantes como la adaptación, la pérdida de libertad, ¿no? La pérdida funcional de la persona, ¿no? En la vida, ¿no? La pérdida de la personalidad de la persona, ¿no? Los psicóticos, lastimosamente, algunas veces las personas van perdiendo características de su personalidad y eso llama la atención a los familiares, ¿no? Entonces, ahí es cuando ya va causando sufrimiento a la persona y a otras personas de su ambiente. Por ejemplo, una persona en su delirio, las voces le dicen que tiene que lastimar a su familia y el padre encuentra a su hijo tratando de matar a su otro hijo, que nos ha pasado, o que nosotros tuvimos una chica que también mató a sus mascotas, ¿no? Pero evidentemente ella estaba en un episodio psicótico y después cuando ella mejoró, después ella misma se dio cuenta de lo que había hecho, pero en ese momento ella no mostraba sentimientos de los padres. Eso me decían, ¿cómo puede ser que no nos muestre? Ella estaba en un episodio psicótico. Cuando tuvo la medicación adecuada, ella recién entendió lo que pasaba, ¿no? Cuando salió de su delirio, ¿no? Porque ella se le metió, según ella, un espíritu, ¿no? Y algo así, ella estaba viviendo como el espíritu, ¿no? Entonces hay cosas así que pasan, ¿no? Y eso es lo que les decía yo, que tenemos que entender que muchas veces es la enfermedad hablando ahí, y tenemos que primero tratar la enfermedad y después muchas veces la persona nos puede insultar y todo en su parte psicótica, digamos, ¿no? Hasta a mí me han dicho que yo soy Satanás muchas veces, no, que soy mala y todo, pero nosotros tenemos que entender que nos están hablando a través de su delirio, pero cuando la persona es tratada, esa persona mejora y hasta se disculpa o empieza, y también este es un tema que de acompañamiento al paciente, ¿no? Porque hay pacientes que tienen episodios psicóticos breves, no todo es esquizofrenia, o esquizofreniforme cuando dura unos meses, pero con un buen tratamiento pasa, ¿no? O tuvo un episodio psicótico por drogas y esta persona es tratada y deja las drogas y se le pasa el episodio, ¿no? Y de repente se da cuenta lo que hizo en ese episodio. Y para la persona muchas veces es fuerte, ¿no? Darse cuenta de lo que hizo. Entonces también tiene que tener un acompañamiento, ¿no? Para que la persona entienda, ¿no? Lo que le pasó, ¿no? Y que está siendo tratada, pero que no todo es su culpa, ¿no? Chicos, vayan pensando en esto y en preguntas. Me están trayendo unos remedios. Ahorita le voy a poner silencio a mi, a mi micrófono y ahorita espero sus preguntas.
Bueno, chicos, más o menos qué dudas han pensado, a ver, para que vamos finalizando la clase. O entendieron todo o hay muchas dudas. A ver, vamos a ver al final, digamos, de la lista para no hacer. Usted y Jenny, ¿qué tiene alguna duda? ¿Qué entendió? ¿Se entendió o hay cosas que no se entendieron mucho por ahí? ¿Usted, Mariela? Doctora, estoy aquí. Ajá. Sí, entendido. Ya. ¿Hay algo que por ahí quedó un poco como confuso? No, doctora, no. Ya. A ver, usted, María Alejandra Méndez, ¿cómo le fue? ¿Entendió todo? Sí, doctora, no del todo, pero ya más claro ya. Ya, ya. Yo creo que también, también vamos a ir viéndolo con cada parte del examen mental, ¿no? De las normalidades y anormalidades y va a quedar más claro, ¿no? Que puede ser. Por ejemplo, ¿qué más o menos no quedó tan claro? Aunque no necesariamente tengo una duda, pero ¿qué parte como que le quedó una dudita? Bueno, a ver, ¿usted, Alejandro, entendió? ¿Tuvo alguna duda? Bueno, doctora, varias dudas tengo, pero yo creo que con el paso del tiempo voy a aprender Ya, más. ya, está bien. Son Usted muchas cuestiones que en realidad, porque son las bastante, ¿no? enfermedades, más que todo las mentales, yo creo que hay muchas que tal vez que todavía no están 100% comprendidas y pues no creo que haya una respuesta exacta a ellas, así que bueno, hay muchas dudas todavía. No, está bien, está bien. ¿Y usted, Cleopatra, le quedó alguna duda? ¿O quedó más o menos claro, pero todavía falta? Estamos en el comienzo, ¿no? De Cleopatra también. Sí, doctora, bueno, entendí la mayoría y sí, como el compañero dijo, digamos, hay algunas cosas todavía que hay que pulir, ¿no? Como las particularidades de cada. Sí, eso Ya, sería, doctora. ya. Bueno, ¿hay algunos chicos, ustedes voluntariamente, que tengan alguna duda más o menos clara? No, Doctora, doctora, en creo que el me tema aclaró de bien. la parálisis de sueño, ¿sería considerado también una normalidad? Es un trastorno del sueño, sí. Sí, porque causa, Gabriel después no se preocupe, vi que tenía una duda. Ahorita vamos con usted, no se preocupe. Sé que le ha cedido la palabra a Blanca, pero oye, lo vi. Blanca, sí. ¿Por qué? Porque en muchas personas puede llegar a causar insomnio. Porque en la parálisis del sueño no es solamente que la persona algunas veces se paraliza, algunas veces sí yo he tenido parálisis del sueño por si acaso, y en muchas de ellas simplemente me paralizaba y era frustrante porque no me podía mover ni me podía despertar ni nada, pero después me daba cuenta que despertaba y sí estaba durmiendo, pero en la parálisis del sueño pasa que la conciencia no está del todo apagada, ¿no? Entonces, y algunas personas tienen o piensan que tienen alucinaciones, pero en realidad es que su conciencia está media, o sea, no estamos en el inconsciente o subconsciente y la conciencia no se apaga del todo, pero nosotros tenemos una relajación de todo el cuerpo, entonces el cuerpo, nuestra conciencia quiere moverlo conscientemente y no se mueve, no es como en el sueño, nosotros pensamos que nos estamos moviendo, pero en realidad estamos soñando, pero estamos en la cama, ¿no? No es que nos levantamos y hacemos todo lo del sueño, pero en la parálisis del sueño hay una parte de la conciencia que está despierta, pero está viviendo la ensoñación, ¿no? Pero quiere moverse y no puede, ¿no? Y algunas veces tienen hasta alucinaciones o ellos piensan en alucinaciones porque es parte del sueño, ¿no? Entonces pueden tener
pueden soñar que alguien los aprieta, ¿no? Y que los quiere asfixiar, pueden soñarse viéndose como algo negro, entonces para ellos les causa sufrimiento y hasta les da miedo dormir, entonces sí es un trastorno porque a mucha gente le llega a molestar. Le cuento ¿No? que a mí me ha Doctora. pasado varias veces eso de la parálisis del sueño y es así como usted menciona, en Sí. el cual, por ejemplo, una vez me acuerdo que yo he visto así como una sombra negra, pero como que me ahorcaba y trataba de despertar queriendo buscarle la cara, No se puede, pero ¿no? no podía, o sea, puedo Sí, estar es moviendo mi horrible. boca, pero me siento paralizada, no puedo mover nada, ni mis piernas, ni mis brazos, quiero gritar y tampoco puedo. Le voy a Ah, pasar entonces más material de parálisis Solo, del solo sueño mis para los ojitos que... siento que se mueven nomás, nada más. Ya, le voy a pasar material, le voy a Doctora, buscar material. Dígame. tengo una pregunta, o sea, del lado cristiano, que me hayan contado, no sé si es verdad, pero del lado cristiano católico, del lado que creen en Dios, supuestamente la parálisis es porque estás alejado de Dios, supuestamente. Pero del lado de la medicina, ¿por qué pasa esto? Porque a mí me ha pasado un montón de veces y tengo hartísimas personas que conozco que igual le han pasado. Es un trastorno del sueño. Nosotros cuando veamos sueño, porque vamos a ver por si acaso sueño, no se preocupen y va a quedar más claro. Les voy a pasar, sí, porque veo que a mí me ha pasado y yo igual me súper asusté y pensé que me está pasando, ¿no? Yo tengo una creencia más cristiana igual, digamos, soy católica, pero obviamente fui criada en colegio de monjas, entonces estas cosas para mí eran como algo, no, o sea, como, igual, Gabriel, no se preocupe, ahorita voy con usted. Eh, pero les voy a pasar sobre este tema. Lo que pasa es que nosotros tenemos ciclos en el sueño, que tenemos los dos principales, el REM y el no REM, que lo van a ver. Y en cada uno de estos tenemos etapas en que va desde el sueño superficial y vamos yendo hacia el sueño profundo. Y en estas etapas tiene que irse apagando la conciencia y relajando la parte muscular, baja la frecuencia cardíaca y todo, pero por alguna razón en la parálisis nos pasamos de una etapa brusca a la ensoñación, pero sin que la conciencia se apague del todo, ¿no? Es algo medio raro que pasa, pero que puede pasar. Hay muchas personas que, por ejemplo, no llegan al sueño profundo y tienen sueño superficial y no tienen parálisis del sueño, pero cuando se levantan otro día dice, doctora, dormí, pero cualquier cosa me despierto, ¿sabe que me despierto y no siento el descanso, ¿no? Siento que estoy cansada porque no llegaron totalmente a apagar el cerebro, como decimos, la conciencia, o esa parte que más usamos del cerebro, ¿no? Y la persona se levanta cansada. Entonces les voy a pasar específicamente parálisis del sueño para que ustedes entiendan un poco, pero vamos a entenderlo mucho más cuando nos toque el sueño, que hay un compañero que expone ahorita, no me acuerdo quién era, pero que va a exponer y ahí les voy a explicar mejor, ¿ya? Pero les voy a buscar un material específico de parálisis del sueño para que lo lean un poquito más, pero no tienen, créanme chicos que con un tratamiento no tiene nada que ver con religión, ¿no? Realmente es un trastorno del sueño. Doctora, Sí, doctora. Dígame. Doctora, y no sé si le ha pasado a varios, pero No me lo están dejando hablar a mis chicos. Ya, Jenny, le damos vamos a darle paso a Gabriel, después a Kevin y después a usted, Jenny, ya. Es que ya. Ellos les están cediendo la palabra, pero no me lo están dejando hablar y sé que ellos querían hablar desde el comienzo. Usted, Gabriel, a ver, empieza. No, doctora, ¿Qué? solo dijo que tenía comprendido hasta bien el tema, solo eso que dijo. Ah, buenísimo. ¿Usted, Kevin? Ya, yo antes tenía mucha parálisis, pero yo observé que disminuyó cuando yo corté el café un poco. Interesante, muy importante. Es la limpieza del sueño. Eso es súper importante. Les voy a pasar entonces de limpieza del sueño también, chicos, porque es verdad que los estimulantes influyen. Porque no se olviden que alteran, o sea, hacen que estemos más alerta y la alerta está muy relacionada con la conciencia, ¿no? Entonces es súper importante que les pase de limpieza del sueño. Porque como usted dice, yo igual cuando estoy más tranquila y tomo menos estimulantes, Kevin, le cuento de que mejoró mucho ese tema de mi parálisis del sueño, no solo con medicación, ¿no? Entonces eso es un punto súper importante, la limpieza, la higiene del sueño, perdón, les voy a pasar. Ahora sí, Jenny, dígame. Doctora, le decía que yo más antes, bueno, porque ahora ya no me sucede, que más antes todos los días me despertaba a las 3 de la mañana. Era como que ya
Jenny, levántate, son las 3 de la mañana y me levantaba así, toda asustada, miraba alrededor y todo era Y veía que oscuro, estaba todo pero oscuro. eso me sucedía todos los días, me levantaba súper asustada. Y también he tenido sueños de que he estado pasando por, no sé, por una venta, pero al día siguiente me no recordaba de mi sueño, pero pasaba por esa venta y decía, ay, mi sueño, yo me soñé que estaba pasando por aquí también. Es algo raro. Ya. Y bueno, y de los sueños le cuento de que muchas veces repetimos patrones que hacemos, porque es nuestro inconsciente y subconsciente hablando, ¿no? Sí hay sueños raros, pero no, el tema de levantarse a las 3 de la mañana es que por ahí usted no estaba llegando o se estaba echando muy temprano, había tomado por ahí, digamos, no tuvo la higiene del sueño adecuada, ¿no? Y estaba despertándose. Yo sé que la hora 3, yo como católica cristiana, sé que la hora 3 de la mañana es como una hora como, ¿no? Que se dice que es una hora espiritualmente, ¿no? Que esa hora justo a las 3 de la mañana, a las 2:30, ¿no? Es lo que pasa lo malo, donde hacen brujería, o sea, se asocian muchas cosas. La hora del diablo. Sí, Exactamente. Entonces, por eso es que él se asustaba. Yo entiendo que se puede asustar mucho por eso, pero muchas veces son trastornos del sueño, ¿no? Que puede ser sueño intermitente o que usted no haya tenido una higiene adecuada del sueño y como dice, haya comido cosas muy pesadas en la noche, y eso la estaba despertando, o que estaba tomando mucho café y eso hace que se disminuyan los ciclos del sueño, ¿no? Porque evidentemente los estimulantes intervienen en la alerta, y es cuando nosotros estamos más alertas antes de dormir, no tenemos una correcta higiene del sueño, no producimos la cantidad necesaria de las hormonas y los neurotransmisores del sueño. Una de ellas es la melatonina, no es la única, es un neuromodulador, ¿no? Pero en realidad nosotros tenemos muchas hormonas y neurotransmisores del sueño, que unas inducen, otras causan ensoñación. Por eso es que cuando uno ve cosas en la parálisis del sueño, aunque parezca uno que está consciente, no es una alucinación, ¿no? Pero la gente se asusta pensando que sí lo es, y como es tan vívida la palabra parálisis del sueño, uno realmente siente, ¿no? De que hay algo me está queriendo ahorcar, o se llega a pensar hasta hay misticismos, ¿no? Que son demonios, ¿no? Y hasta se le ha puesto nombre, ¿no? Y todo. Y muchas veces es nuestra ensoñación y lo que estamos viviendo que produce esas cosas, y es muy es típico eso que te quieran ahorcar el cuello, que te aprieten el pecho, o es una sombra negra, ¿no? Le cuento que son relatos casi idénticos en parálisis del sueño. Hay más relatos, ¿no? Porque hay gente que puede soñar más cosas más raras, ¿no? Pero eso de que te aprieten el cuello, te quieran asfixiar, todo eso, es un típico relato de parálisis del sueño, ¿no? Y como dice Kevin, sí tiene que ver mucho, nuestra limpieza del sueño nos ayuda. Sí hay tratamiento de la parálisis del sueño, a muchos nos da, yo lo tuve en la adolescencia, y les cuento que teniendo me dieron tratamiento en ese tiempo, pero después de un tiempo también me hicieron higiene del sueño, ahora que me hizo recuerdo Kevin, ¿no? Y mejoré mis hábitos del sueño. Le cuento que no me volvió a pasar. Rara vez en exámenes me hace recuerdo Kevin, cuando yo tomaba mucho café, inclusive yo llegué a tomar guaraná. Ustedes saben que en medicina buscamos, ¿no? Algunas veces cómo estar despiertos, ¿no? En vez de organizarnos mejor en el día, que a mí me costaba organizarme, pero después me di cuenta que tenía que hacerlo por mi bienestar, ¿no? Pero pasa, ¿no? Que nos puede volver la parálisis del sueño a los que tenemos tendencia. Esta parálisis puede decir que es una tendencia a un trastorno del sueño, pero que no necesariamente la tengamos toda la vida. Algunas veces se nos pasa y vuelve a regularizarse nuestro sueño, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que si tenemos esa tendencia, la higiene del sueño es algo súper importante. Pero le voy a pasar a hacer que las dos cosas, lo que es parálisis del sueño y higiene del sueño, ya que es un tema que le cuento que es muy comentado y muy común y mucha gente tiene, ¿no? Yo he tenido y sí es incómodo, es feo. Entonces, chicos, le voy a pasar de eso. Cuando veamos sueño, Jenny lo va a entender mucho mejor su tema, y lo vamos a discutir mejor.
¿ya? Pero le voy a pasar acerca de higiene del sueño para ver si tuvo que ver algo de eso. Le voy a pasar entonces el sueño, de trastornos del sueño, como de los trastornos de insomnio, ¿no? Y sueño intermitente, a ver, para que lea un poco, para que vaya sacándose algunas dudas, y si todavía no se ha sacado del todo, esperemos que el sueño ya la logremos sacar del todo, ¿ya? ¿Le parece? Sí, doctora. Ya. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, pareciera que por ahora más o menos hemos entendido lo básico. Sé que van a haber dudas porque vamos a empezar con la parte de psicopato, que en algunas cosas es media rara y en otras cosas sí es muy lógica, pero es interesante, que eso es lo importante, y nos va a ayudar mucho a entender a las personas, mucho más. Entonces les agradezco por estar aquí, por atender, por sus comentarios. Detenemos la grabación.